Hola, ¿qué tal, amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Pues me da mucho gusto saludarlos otra vez en un programa más de este podcast Despierta Pueblo de Dios en esta serie que tenemos ahora de escuelas de profetas. Estamos entrevistando a los rectores de los seminarios de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Hemos tenido ya algunas entrevistas muy interesantes, usted las ha escuchado. Este programa está diseñado para que usted, miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, pues conozca los seminarios, conozca a sus rectores, sepan dónde están, a qué cuerpo de gobierno están jurisdiccionados, en fin, cuántos alumnos tienen, cuáles son los requisitos de ingreso, cualquier otra información que quizá haya sido útil para usted, que sepa que tenemos estos seminarios y que están trabajando pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias a Dios por esta bendición. Todos agrupados en esta organización de la Iglesia Nacional APRIT y bueno, dirigidos de alguna manera por el Ministerio de Educación, aunque cada seminario tiene su propio consejo directivo. El Ministerio de Educación de la respetable Asamblea General tiene cierta injerencia para organizar, para hacer planes juntos, en fin, esto es parte de nuestra organización, de nuestro plan de ministerio también. Así que tenemos este programa para ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Pues hoy tenemos un buen programa porque está con nosotros el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, el pastor Raimundo Villanueva, y eso pues es bastante bueno para nosotros porque lo conocemos y ha sido pues ha aceptado maravillosamente bien. Ahí lo tienen ustedes. Pastor Ray, muchas gracias porque pues permites que te podamos entrevistar en este Hombre, programa. Así que pues bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? muy bien, pastor, muchas gracias, Edgar, y gracias al Ministerio de Educación que pues están ustedes trabajando en esta labor de estar promocionando los seminarios, que es tan importante y realmente nos ayuda mucho para poder crecer, poder fortalecernos interinstitucionalmente. Yo creo que es un momento histórico en el que todas las instituciones de nuestra Iglesia Nacional pueden verse Mm. como trabajando juntas y creo que es algo muy importante. Sí, 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 sí. Fíjate que estaba platicando con alguien, no sé, tú me dirás, a lo mejor sabes mejor que yo. ¿Eres el rector más joven actual de todos los seminarios? No sé ¿Sabes si de eso? todos los seminarios, pero a lo mejor y sí, hermano, Yo ya, creo que sí. pobre de mí, dicen que voy a salir de aquí pareciendo de muchos más años. Ahora no tienes canas, pero después de 4 años vas a ver. Pero lo que sí es cierto, casi de eso estoy seguro, es que sí eres el más joven que ha habido en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Y eso creo que también, yo espero que mis antecesores, nuestros ancestros no estén molestos. Que se Yo levanten sí, las tumbas. sí, sí, no vaya a ser por aquí sea Sí, Asunción Blanco o alguno de ellos. pero eso está súper interesante, fíjate, porque pues eso marca un precedente por un lado y también por otro lado, pues, tenemos hoy día pastores en el campo nacional muy bien preparados desde jóvenes y eso pues por lo menos garantiza que tengamos un futuro pues prolongado, largo de gente pues capaz, muy preparada, eso es algo muy positivo, creo que es un buen precedente. Por otro lado, para que todos los que nos escuchan lo sepan, tú eres el único rector que es electo en Asamblea General, es decir, no todos los demás rectores son puestos por sus sínodos, por sus presbiterios, etcétera, pero tú eres el único que es nombrado por la respetable Asamblea General, ¿no? Y es cierto, nuestro seminario pertenece a la Iglesia Nacional, jurisdiccionado a su respetable Asamblea General, lo que implica que su rector sea nombrado en el Pleno de la Asamblea. Tienen que estar representados todos los cuerpos eclesiásticos de nuestra Iglesia Nacional, presbiterios como sínodos, e incluso, pues, por eso se le llama la máxima casa de estudios de la Iglesia Nacional, porque está jurisdiccionada la Asamblea General, ¿no? Y tiene no, de hecho, estoy dando una clase de seminario de historia aquí en el seminario y dentro de eso vamos a empezar a trabajar en la escritura de la historia de nuestro seminario a partir de 1980, Wow. porque hay un escrito que ya existe, Lo imposible hecho posible, de otro compañero norteño que fue rector de acá del seminario, también presbítero Saúl Tijerina,
Ujú, Él escribe este artículo o este libro y lleva solamente hasta 1900. Vamos a continuar, pero es muy interesante cómo el Seminario Teológico Presbiteriano, en este pequeño libro que él maneja, ujú. le escribe y que llena de fotos, mucha historia, muy bella historia. Ah, Es muy interesante que este libro habla precisamente de cómo el Seminario Teológico fue el comienzo de la educación teológica en nuestro país, cómo a través de y a lo largo de estos 140 años ha sido un semillero de hombres y mujeres que honran a Dios en el área eclesiástica. Yo creo que es una historia muy bella y ojalá y algún día podamos contar. sí, sí, sería fantástico. La gente de la Iglesia Nacional debería de saber su propia historia y creo que el seminario es una parte fundamental de la historia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, porque me parece que un porcentaje altísimo de pastores que han habido, que hay y que seguramente habrá, han salido, bueno, ahora ya de otros seminarios, pero muchos han salido del Seminario Teológico Presbiteriano de México, entonces es parte de nuestra historia, hay que conocerla muy bien. Platícanos algo al respecto de este seminario, ¿qué lo distingue? ¿Qué lo hace particular? Como, ¿qué carreras ofrece? ¿Tienen alguna, ofrecen alguna especie de estudio de posgrado? En fin, ¿cuántos alumnos tienen? Que la gente conozca un poco más del seminario. Claro, hermano. De hecho, nuestro seminario actualmente tiene eh, dentro del campus que vienen y toman clases y que viven aquí 23 alumnos, ¿no? 23 alumnos que están en constante contacto con nosotros. Tenemos una de las bibliotecas más grandes de nuestro país en cuestión teológica, este, aproximadamente 10.000 volúmenes, lo cual es una biblioteca muy buena. Una biblioteca que abarca desde 1872, que es cuando empieza todo el presbiterianismo en nuestro país, hasta nuestros tiempos, ¿no? Está en constante actualización. De hecho, tenemos unas joyas tremendas de las primeras traducciones de obras del inglés al español, obras de Princeton que fueron traducidas al español por misioneros aquí en México para poder instruir a los teólogos. Uno de ellos es en 1875. Wow. Y realmente ahí están, son joyas que ya casi no se deben abrir, ¿no? Son solamente para observarse, mirarlos y no tocarlos, ¿no? Eh, Esa es una de las características, creo que yo, más especiales, quizá porque me gustan los libros y la biblioteca, Sí, ¿no? sí. Pero Casi no se bueno, qué nota. teólogo, ¿no? Casi no se nota. Allá atrás están unos, ¿no? Entonces, esa es una de las características más especiales, creo yo. Tenemos nuestro departamento de música también, tenemos cubículos de pianos donde nuestros estudiantes pueden ensayar y pueden dedicar muchas horas al estudio y al ensayo, porque recordemos que para ser un perito en la cuestión musical se necesitan horas y horas de práctica y de repetición. Los salones también, que es en conjunto con la Iglesia Puerta de Salvación. Estos salones están equipados completamente para la instrucción de nuestros alumnos y para su capacitación completa en el área teológica. En cuanto a carreras, bueno, tenemos como tal la licenciatura en teología, que es la principal, primero que nos está eh, impulsando como institución. Lo segundo es la Tecnicatura Superior Universitaria en liturgia y adoración, que es precisamente lo que llamamos el ministerio musical de la iglesia, ¿no? Ujú. Entonces, salen como técnicos superiores universitarios. Por otro lado, también contamos con estudios en línea, que son sabatinos y los jueves. Estos estudios, unos son de la licenciatura en teología Sí. y la otra son los estudios de maestría en estudios de teología reformada. Ok. Es interesante y muy importante notar que la maestría en estudios de teología reformada está dirigida a aquellos profesionales que están trabajando quizá en la iglesia o que están laborando en la iglesia, pero que no pueden realizar una licenciatura en teología por el tiempo, por el esfuerzo que implica y porque ellos precisamente están envueltos en otras actividades. Por tanto, estamos dando esta maestría en estudios de teología reformada para que puedas tener un panorama de lo que es la teología. Claro. Por otro lado, está también la maestría en artes en religión. La maestría en artes en religión está dirigida a los teólogos, a aquellos que egresaron de una licenciatura en teología y que ya tienen un conocimiento, si no vasto, por lo menos básico
de las ciencias teológicas, ¿no? Porque en estos estudios, pues ahí la maestría en artes en religión está enfocada en estudios teológicos, pastorales o bíblicos, viendo el enfoque que quieran realizar nuestros estudios. Pues, por ejemplo, en los estudios bíblicos implicará que tú ya tengas conocimiento del hebreo o del griego para poder realizar trabajos más profundos, exégesis, trabajos de interpretación, etcétera, Claro, etcétera, ¿no? También en teología implicará que tú tienes ya un contexto teológico para poder discernir las diferentes corrientes teológicas que hay en el mundo. Y por otra parte, la cuestión pastoral también implicará pues tanto la experiencia en el campo como el hecho de poder ver qué nuevas herramientas o qué actualizaciones puedes tú tener para tu labor pastoral. claro, Entonces, claro. realmente nuestra oferta académica es muy amplia. También tenemos algunos diplomados que son especializados, como el diplomado en liderazgo juvenil y el diplomado en homilética, ¿no? Ambos ahorita se están ofertando porque alguien se quiere inscribir, todavía hay tiempo. Claro, sí, lo Eh, vimos en Facebook, está la, ajá, la publicidad, ¿no? sí, Ahora, lo que sí es, y es una primicia, ya todavía está, en el momento que estamos grabando esto, todavía está en trabajo conjunto, todavía lo estamos dialogando, pero la primicia para el Ministerio de Educación, pues el Ministerio ya lo sabe, ¿no? Es que ya hay pasos para poder obtener la validez oficial de nuestros estudios. ¿A través de qué? A través de convenios con algunas instituciones, las cuales serán claro, pues, ya anunciadas posteriormente cuando ya se realicen estos convenios, si Dios vale, quiere. sí, Y esto va a permitir precisamente que nuestros estudios tengan validez oficial, que nuestros egresados puedan también ejercer no solamente la iglesia, sino también ser voces que se sienten fuera de la iglesia, ¿no? claro. Tanto del área teológica como del área musical, muy importante. Eso Yo es, lo comento mucho, ¿no? Nuestros estudiantes a veces de teología, pues ellos tienen un poquito más fácil salir del seminario y encontrar una iglesia donde trabajar. ujú. Pero un egresado de música no siempre es así, No, no ¿no? siempre. Es un problema siempre para ellos. Salen de aquí y ahora ¿dónde trabajo? Y si Sí, encuentran trabajo, luego no les pagan, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ese es un, hay que fíjate que ese es un, organizarse. ese es un problema, uy, de veras de toda la vida, ¿no? No sé en qué momento eso vaya a repararse, pero pues mira, yo tengo más de 35 años de pastor en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México y desde siempre ha sido ese un problema. Sí, tienes toda la razón. El hecho de que los estudiantes de música puedan egresar con un título de técnico igual, lo que estamos ofreciendo, pues les va a permitir laborar en preparatorias, secundarias, Claro, precisamente enfocados en el área musical o artística. Creo que claro. ese es un punto importantísimo, que ellos puedan ejercer sus talentos fuera de lo eclesiástico también, porque pues tristemente se ve muy limitado. No pueden hacer una carrera también en esto. Sí, hombre. Entonces, como tal, nuestro seminario está perfilándose para ser un seminario de altos estándares académicos y también con validez oficial. Qué padre, qué excelente, me parece maravilloso porque pues es necesario. Creo que ha tenido sus tiempos de alto nivel, yo creo. Y me parece que ahorita está así como que teniendo este, permíteme la palabra avivamiento, ¿no? De despertar, de caminar un poquito más hacia esa meta. Está muy bien, yo creo que lo van a conseguir sin duda alguna. Además, tienen, supongo yo, una plantilla de maestros pues buena, ¿no? Que son especialistas en la materia que entregan, piadosos, pastores, a la mayoría. En fin, me parece que hay una buena ruta, un buen tramo ya recorrido. Muy, muy, muy importante. Me mencionabas que había 23 alumnos en sistema escolarizado. Por extensión, ¿cuántos tienen? Aproximadamente porque el sistema de extensión tiene variación, siempre está fluctuando. Precisamente la dinámica es que ellos pueden entrar en alguna materia que estén interesados o también pueden ir retomando otras, ¿no? Pero aproximadamente tenemos 30 alumnos en el programa de extensión, que por cierto, estamos próximos a abrir algunos centros de extensión en algunos estados de la República Ok. para poder precisamente pues, realizar ahí la educación teológica a distancia, ¿no? Y eso va a implicar un aumento, ya más o menos se han apuntado otros 30 alumnos.
vamos a tener un boom, si Dios quiere. Ay, qué El tal. Señor nos bendice, ¿no? En Sí. cuestión de las maestrías, aproximadamente también entre las dos maestrías, 30 personas, 15 y 15 Ujú, aproximadamente. ujú. Bueno, Igual tiene que ver con la cuestión de los programas, de las materias que cursan y están interesados en esta, la toman, porque recordemos que son tres enfoques, teológico, pastoral y bíblico. Entonces, sí. a veces los de bíblico lo van a tomar las materias únicamente de Biblia y algunas de teología, algunas. Ah, Entonces, eso hace que fluctúen las materias, pero en total, en la inscripción general, es aproximadamente mira, qué bueno. 30, 60, ¿no? Sería en total y Sí, sí, sí. Bueno, desde de acá. ¿están ustedes ubicados en la Ciudad de México, en las oficinas? ¿Comparten espacio con la directiva de la Asamblea General y un poco con la Iglesia Puerta de Salvación, cierto? Y una hermandad muy bonita, el hecho de poder estar en pues este campus, es como, ¿no? Y es un lugar hermoso. De hecho, en la iglesia Puerta de Salvación hay un pequeño, ¿cómo podemos decirlo? Un pancarta, no sé cómo decirlo, ahí pegado en la pared, ¿no? Donde están los logos de las tres instituciones, ¿no? La Asamblea General o la Iglesia Nacional Presbiteriana, Ah, Puerta de Salvación y el Seminario Teológico. ya. Están ahí, caminan armoniosamente, no se estorban, más bien se ayudan y mira, mira qué interesante, ¿no? Eso está bien, digo, yo lo sé, pero seguramente habrá gente que no sepa dónde está, pero bueno, pues ahora ya tenemos como muy claro que está ahí en la Ciudad de México, comparte espacios con la Iglesia Puerta de Salvación, comparte espacio con la respetable Asamblea General, la directiva de la Asamblea y con el Colegio Chimalistac, que también está pues ahí en este predio, ¿no? Es un buen espacio, sí, qué bueno. Pero te quiero hacer una pregunta, otra, ya saliendo del tema de los asuntos generales del seminario. ¿Cómo ves tú la educación teológica en el país en términos generales, de la Iglesia Evangélica, ¿no? En términos generales, ¿y cómo ves la educación teológica de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? No solamente del Seminario Teológico Presbiteriano, sino cómo ves en el país la educación teológica en general y luego como Iglesia Nacional. Claro, muy interesante pregunta. La cuestión con la iglesia evangélica en general en nuestro país, creo que adolecemos mucho de una instrucción teológica formal Ujú, y profesional, ujú, que si nos vamos y competimos, por ejemplo, con nuestro máximo competidor, que es la iglesia romana, ¿no? Y ujú. con preparaciones teológicas, vaya, nos llevan ahora sí que siglos de ventaja, ¿no? En la cuestión, Sí, sí. ¿no? Incluso en que sus profesionales o sus teólogos salen con un título profesional avalado. Ellos La sí tienen educación el reboe famoso ese. exactamente, ¿no? Eh, Entonces, eso es un punto importante que tenemos que entender, ¿no? Que eso nos ha fallado, nos ha fallado mucho. Por otro lado, creo que la cuestión de la formalidad y de la preparación profesional también nos ha fallado bastante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que ocurre con la preparación de otros teólogos es que no hacemos una preparación de tiempo completo o no utilizamos profesores de tiempo completo que se ajá, dediquen a la investigación, que se dediquen al desarrollo de la teología desde nuestra perspectiva confesional, ¿no? sí, Entonces, hasta eso es un interesante rasgo de los pentecostales actualmente que están empezando a hablar ya de una teología sistemática pentecostal. Entonces, eso es algo muy interesante, pero eso hasta apenas se está dando, ¿no? En las iglesias protestantes en general o evangélicas en general, no se encuentra una educación formal de tiempo completo. Entonces, en cuanto a la educación ya de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana, creo que la principal causa, bueno, la principal deficiencia que podamos llegar a tener, si es que podemos llamarla así, ajá, es que no hemos logrado darle a la iglesia lo que necesita, mira. ¿no? La iglesia necesita no nada más un pastor o un teólogo. La iglesia ha exigido desde hace muchísimo tiempo, pastores teólogos Ujú, o teólogos. ujú,
que identifiquemos nuestra teología con las necesidades reales. Ujú. Había estos documentos que surgieron hace poco de la Comisión Ético-Lógica, ¿no? De la que Ujú. formamos parte por ahí. Esto es una respuesta a esas necesidades. Es Claro, una respuesta de la iglesia, de los teólogos, de los pastores, diciendo, nos preocupa lo que vemos y queremos responder, queremos darte una orientación, queremos ayudarte a avanzar, iglesia, ¿no? Entonces creo que la iglesia se debe perfilar hacia ese rumbo, ¿no? Dar una respuesta a los problemas reales de nuestra existencia claro. de las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Tanto los profetas del Antiguo Testamento como nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles respondían a las necesidades del pueblo, las necesidades del pueblo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ante un mundo que se nos está viniendo encima, Ajá. contra nuestras opiniones, contra la doctrina Ujú. dada por Dios, la fe que nos ha sido legada, contra eso se está enfrentando la iglesia, ¿no? Un mundo que la odia, un mundo que la rechaza, porque odia a su esposo, odia a sus hijos, ¿no? Y Entonces, como pastores tenemos... no, no, adelante, adelante, sigue. Sí, no, no, pastor. No, y entonces estamos como un poco en deuda, entonces, ¿no? Es decir, nos ha faltado, como que el progresismo avanza, el mundo camina, las ideologías caminan y nosotros estamos, quedándonos rezagados, ¿no? Por mucho terreno, ¿no? Hay un gran tramo, ¿no? Por eso decías tú que lo bueno, lo ideal sería o la necesidad que hay es tener pastores teólogos, gente muy capacitada que pueda enfrentar este tipo de cosas desde el punto de vista teológico, con unos buenos posicionamientos, con una buena estructura, pero por otro lado, con un corazón pastoral, que sepa cómo dirigir a la iglesia en medio de esta turbulencia, ¿no? Lo entiendo, entonces estamos como en deuda, entonces, ¿no? Sí, creo que incluso el hecho de que existan organizaciones como APRID nos puede ayudar para unir estos esfuerzos de la Sí, claro, educación teológica, claro, para crear una identidad fuerte. claro. Yo le apuesto mucho a las alianzas, le apuesto mucho al trabajo conjunto. Y hay algo pues, si no, me alegra mucho, me pone muy contento, porque en la historia de nuestra Iglesia Nacional, igual, a lo mejor el más joven, pero también el primer rector del Seminario Teológico de México en visitar al teológico Pablo de allá en Mérida. Fue Mm, un momento histórico, un momento que fue de bendición para las dos instituciones, sí, cómo no. porque es un tiempo en que debemos ver precisamente cómo unificarnos, cómo unirnos, no bajo una sola institución como sería todos bajo el Seminario Teológico de Ah, México, sí, no, no. Ujú. no, porque bajo la Iglesia Nacional, todos juntos trabajando como lo que somos, un solo cuerpo, ¿no? Para poder vencer a nuestros enemigos, Sí. estos espíritus y potestades del aire, como los Sí, describe. sí. Y fíjate que es curioso este tema de unirnos, porque fíjate nada más las dimensiones de nuestra iglesia. Tenemos una asamblea general, 16 sínodos aproximadamente, 73 presbiterios por ahí, un poco más, un poco menos, un montón de iglesias, un montón de congregaciones. Tenemos más de 2.5 millones de presbiterianos de la denominación nacional, porque está la conservadora, la independiente, en fin, pero de la Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos un montón de gente, 2,5 millones. La mayoría de la gente, de los presbiterianos de la Iglesia Nacional están en el sur-sureste, ¿no? Por el tema el plan Cincinnati, que no es tema ahora, pero en el centro un poco más, en el norte un poco menos, pero tenemos una iglesia muy grande, 2,5 millones, ¿no? Y toda la estructura que tenemos. 13 seminarios y sumados los alumnos de los seminarios, no rebasamos los 250 entre los 13, ¿no? Es decir, estamos menos del 1%, mucho menos del 1% de los presbiterianos estudiando seminario preparándose y 13 seminarios, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando, no? ¿Qué nos está sucediendo? Porque
Hay otras denominaciones como las Asambleas de Dios, que es más grande que nosotros en número. En México tiene más miembros las asambleas. Tienen seminarios muy serios, muy grandes, con mucha fuerza, con mucho impulso, con muchísimos alumnos, ¿no? La Iglesia Bautista por ahí anda sufriendo un poco como nosotros, pero ¿qué nos estará pasando, pastor? Es decir, ¿por qué somos tantos? ¿Qué necesitaríamos estar haciendo para atraer un poco más de gente a los seminarios, que estudien, que se preparen? ¿Tenemos que cambiar el plan, o tenemos que tener una tarea de orientación vocacional al interior de las iglesias? No lo sé, yo no tengo respuestas, pero tú que te dedicas a la educación, ¿qué nos está pasando? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, en términos médicos, hay quienes lo describirían como una falla masiva, ¿no? Falla orgánica masiva, Sí, ¿no? orgánica, exacto, ¿no? Sí, o sea, todos los órganos fallaron, o Sí, todo está fallando. sí. En este caso, bueno, pienso que hay una cuestión de visión, en primer lugar. Juan Mm, Calvino hablaba en su institución, estoy dando también la materia de pensamiento calvinista, ujú, eh, y esta materia, pues estamos estudiando la institución de la religión cristiana directamente. ajá. En español no la podemos estudiar en latín ni en francés, pero Hombre, esperamos próximamente poderlo hacer, hagan ¿no? un Pero esfuerzo, hombre. sí, claro, vamos a elevar el nivel, claro. Ahora, Calvino dice que vocación es aquello que Dios te ha llamado a hacer, Ok. y, pero nunca lo define como el pastorado, ¿no? Esto es muy interesante en Calvino. Esto está en lo que llaman el libro de oro de la vida cristiana, que está dentro de la institución de la religión. Ujú, Pero esa porción es maravillosa porque dice, no hay profesión tan pequeña o tan vil, no resplandezca delante de Dios con tal de que con ella sirvamos a nuestra vocación. ujú, Entonces, nuestras profesiones resplandecen delante de Dios, todas las profesiones. Entonces, lo primero que debemos recordar es esta vocación, este llamado de Dios a servirle con todo lo que hacemos. Desde esa raíz profunda del calvinismo que tiene de ajá, regresar a entender nuestro llamado delante de Dios, de entenderlo como yo estoy puesto en el mundo para servir y honrar a Dios en ujú, todo, ¿no? Sea pastor o no. Creo que eso es lo primero. claro, En segundo lugar, darle precisamente a estos jóvenes, a estas señoritas que tienen la vocación eclesiástica o la vocación de la enseñanza, ¿no? De la doctrina, ujú, de una forma u otra, incluso la vocación musical, ¿no? ujú, En un sentido de profesionalización. Creo que la juventud hoy no, de por sí, muchos están hablando de que los títulos están cayendo en desuso, ¿no? O que ya no son vistos como algo importante. ujú, Tristemente, nosotros ni siquiera los vimos como algo importante en su momento, claro, ¿no? Entonces, creo que algo importantísimo es profesionalizar nuestro. Eso implica tener tanto la validez oficial como las aspiraciones, porque tristemente, y eso ocurre en muchos casos de los jóvenes que llegan al seminario, la gran pregunta es, y bueno, ¿y mis estudios van a tener validez oficial? Y bueno, ¿y qué va a pasar, no? Sea lo que pase, ¿no? Después te disciplinan y acabas fuera de la iglesia y ahora ya no hay trabajo porque pues, ya no eres pastor, ¿no? ¿Qué tal que ocurre algo por el estilo? Que, no, ojalá y no pase, ¿no? Ojalá y no sea ese el camino que tomen, pero ¿qué tal que pasa? ¿No? Entonces se quedan sin trabajo, se quedan sin opciones, no pueden ni siquiera ah, dar clases en ningún lugar porque solamente tienen preparatoria en el oficio. ujú, Entonces eso limita mucho las opciones para la juventud y hace que se vuelva algo que no desean, ¿no? Ellos de una forma u otra quieren tener el futuro seguro, ¿no? Eh, y a veces lo queremos disfrazar un poco y decir, bueno, es que no importa eso, estás en las manos de Dios, ¿no? Estás seguro, ¿no? O esta cuestión del ahorro para el retiro, ¿no? Las cuestiones de los pastores, hermano, o sea, reflexionando sobre eso, no es muy atractivo ser pastor en cuestión no, económica si no, lo qué va. pensamos. No, 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 espanta. Se levanta, ¿no? Si es que no hay ahorro para el retiro, si tú mismo no lo haces, no hay otro, ¿no? Hay algunos presbiterios que sí tienen eso, Sí, sí, ¿no? sí. Pero ahí la gran mayoría no lo tiene, No, ¿no? no. Lo máximo es la aportación que damos ante el Seguro Social, si es
que tienen seguro social. Claro. Entonces, todo eso. Has mencionado 2 o 3 veces el tema del registro de validez oficial, de lo que están haciendo ustedes, de los convenios que hay con alguna otra institución para poder lograr eso, de los riesgos que hay si no tenemos un registro de validez oficial. Luego, entonces, ¿qué más puedes hacer fuera? Tomando esto como base, ¿cuál sería como el perfil del egresado? Es decir, una persona que termina el seminario, ¿no? Y tiene un certificado, un título reconocido por la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, o no, o también podría ser por la UNAM, ¿no? Por alguna institución de esta naturaleza, ¿no? ¿Cuál sería la posibilidad de su área de trabajo? No solamente la iglesia, decías, se sale de la iglesia, una disciplina o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuál sería otro campo de trabajo de un egresado del seminario con revalidación? Claro, de hecho, un punto importantísimo es que la carrera teológica es muy afín a algunas carreras de humanidades. Ujú, ujú. Llaman comúnmente. Una carrera es la de filosofía. Esa es Filosofía y muy afín. letras. Ujú. Obviamente luego dicen, no, el filósofo tampoco tiene trabajo. Bueno, eso ya es otra cosa que vamos a Sí, discutir. claro, no, pero ahorita casi nadie tiene trabajo. Sí, ahorita casi nadie tiene trabajo. Entonces, también otras carreras de humanidades como ciencias sociales, antropología, etcétera, etcétera. Quizás Cuestiones psicología, históricas. sí. Sí, ¿no? Todas estas carreras que se llaman de sociales pueden tener un impacto desde el área teológica. Tanto la cuestión también de enseñanza en instituciones de educación media y superior, ¿no? Por tanto en preparatorias, secundarias incluso, como también universidades, ¿no? Poder dar clases en estas universidades y educación media superior. Ese es un punto esencial. Creo que el llamado del teólogo es a ser maestro. Ese es el punto esencial. Calvino distinguía los oficios dentro de la iglesia y hablaba del pastor, pero hablaba también del maestro o los Ujú, doctores, ¿no? En aquel tiempo eran doctores. Entonces, la idea es aquel que enseña, aquel que instruye, ¿no? Incluso Calvino en su Academia de Ginebra, la Universidad de Ginebra, que él fundó junto con la misma ciudad, eh, pues los teólogos eran parte importante de la currícula académica. Este ujú, es un punto también esencial de poder mostrar en nuestro país. El teólogo también tiene algo que aportar ujú. desde su trinchera, desde su Claro. perspectiva de la fe. Claro, 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 sí, digo, porque si no, nada más estamos encerrados en la iglesia, ¿no? Este es nuestro campo y de ahí no te salgas porque no la vas a hacer en otro lado, ¿no? Eso es una cosa muy interesante. Déjame hacerte otra pregunta para irnos encaminando hacia el final. Eh, ¿Cómo definirías el liberalismo, ¿no? Teológico de nuestros tiempos? Y pegado a esto, ¿crees que esto para la Iglesia Nacional es una amenaza o es una realidad que ya nos está pegando? Es decir, adentro de nuestros seminarios, ¿no? ¿Habrán llegado ya ese pensamiento a las aulas de los seminarios? Es decir, tener este concepto completo, ¿no? ¿Qué concepto o qué puedes decirnos acerca del liberalismo teológico? Y por otro lado, ¿cómo nos está afectando o cómo nos afectaría o cómo nos está afectando ahora? Claro, creo que una parte importante del liberalismo, si no es que su característica principal, es esta adaptación de las escrituras a la cultura, Ujú, hacer que las escrituras reflejen nuestra cultura, en ujú, lugar de hacer que las escrituras señalen los errores de nuestra cultura y reformen. ujú, Creo que el liberalismo no entiende, o más bien no quiere reconocer la autoridad de las Sagradas Escrituras. ujú. Ok. Que nuestras conclusiones afirman rotundamente, ¿no? Eh, Nuestra regla de fe y práctica nos dicen las de Sí. fe de Westminster, ¿no? La palabra de Dios es aquello que regula nuestra vida. Estaba yo, precisamente en nuestro seminario de historia, estábamos hablando sobre Ezequiel Lango y su escrito sobre Catecismo de Westminster, su comentario al Catecismo de Westminster. A veces pensamos que no tenemos teólogos mexicanos. Los Ujú, tenemos, solamente que no los hemos leído, no los estamos realmente estudiando para poder encontrar ujú, esas perlas que había en nuestro pensamiento en México. Un pensamiento
reformado, apegado a la palabra, lleno de ese espíritu reformador que debe glorificar a Dios en toda la vida. Entonces, creo que es muy importante reconocer que el liberalismo, en este desprecio hacia la autoridad de la palabra de Dios, las escrituras, que se puede reflejar de muchísimas formas. Por ejemplo, una muy conocida es la cuestión de la inerrancia, de no aceptar la inerrancia de las escrituras. Claro. Otro ejemplo es poner en las escrituras esta idea de que Pablo era un misógino, ¿no? Que Sí, despreciaba a las mujeres, etcétera. sí, O, o encontrar que hay versiones de los evangelios, ¿no? O la versión juanina del evangelio, ¿no? O la versión mateana de la vida de Jesús, ¿no? Como claro. si fueran cosas que son personales de los individuos, no la palabra misma de Dios. Como decían en latín los antiguos reformadores, la ipsísima verba Dei, la mismísima palabra de Dios, ¿no? Mm, Entonces, la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras es algo que siempre va a ser juzgado, ¿no? En ujú, nuestros tiempos, en toda esta discusión acerca de la ideología de género, ¿no? ujú, Aborto, acerca de la homosexualidad y todos temas tan duros, siempre tratan de hacer que el texto no diga lo que dice, ¿no? Encontrar alguna manera de poner en duda esa sección y simplemente con una pequeña palabrita que cambie dice ya, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, utilizar todas las armas para poder hacer que la escritura no sea autoritativa para nosotros. ah, sí. Obviamente ellos no dicen eso, no dicen que quieren denigrar la autoridad de las escrituras, pero al final lo acaban haciendo. De ahí que debamos ser muy cuidadosos. Sí. Que ha entrado, estoy seguro, ¿no? Pero también ha salido, ¿no? Es que así Sí, como sí, sí, entra, la exacto, va para iglesia afuera. lo corre, ¿no? Lo Claro. saca, ¿no? Entonces, a eso, hoy hablaba con los chicos y les decía, hay veces que creemos que la iglesia es una mamá muy dura, ¿no? Que nos dice, tus profesores tienen que ser así, o tienen que ser solamente presbiterianos. Y yo les decía, chicos, no piensen en eso, piensen que es una mamá que los está protegiendo, que los está cuidando. La iglesia es la madre de los creyentes, dice Calvino, dice los reformadores. Es una madre que nos está cuidando, nos está protegiendo Ujú, de los errores, de los peligros. Y ahí es donde nosotros debemos encontrar ese refugio. Confesiones, la doctrina que se nos ha enseñado. Es la manera en que la iglesia nos protege y nos dice, por aquí te vas a ir, no te vayas por este camino porque es errado, ¿no? Entonces, eh, decía el himno del seminario Alma Mater, escrito por Peter Paul Tijerina, ya, oh alma mater del Señor, que tu luz cumbre toda la nación y que tus enseñanzas se esparzan por doquier. mm, ujú, Entonces, no está hablando, está hablando más bien de cómo las enseñanzas del Señor, la luz del Señor debe esparcirse por nosotros. ujú, Entonces, cuando hablamos de estas enseñanzas y de esta luz, recordemos que la luz disipa las tinieblas. Las enseñanzas corrigen el error, ¿no? sí, Entonces, el liberalismo debe ser repelido de esta manera, firmando la verdad, estableciendo la luz que nos ha sido dada en su palabra, porque así lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, ¿no? Incluso el lema de nuestra Iglesia Nacional, eh, la luz de las tinieblas resplandece, ¿no? La verdad de Dios siempre debe prevalecer y la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras debe estar establecida siempre. Entonces yo creo que cualquier pensamiento que mine la autoridad suprema de las Escrituras del creyente claro. es un tipo de liberalismo. Sí, Debemos. mucho cuidado. Yo de veras he pensado en, somos nos hemos estado convirtiendo algunos, bueno, yo no, pero algunos tan soberbios en que quieren criticar a la Biblia, ¿no? La alta crítica, quieren criticar a la Biblia y no hemos dejado que la Biblia nos critique a nosotros, ¿no? Hemos estado en esta
en esta idea, ¿no? Y creo que tienes razón. Hay que, la verdad es el arma principal, la verdad bíblica, lo que está ahí, en lo que creemos, ¿no? Sostener la inerrancia de las escrituras, su valor infalible, como parte de la escritura con una inspiración plenaria. En fin, me parece que por ahí está el tema. Y ciertamente han entrado y han salido, ahí van y vienen, pero como que de repente siente uno que va creciendo esta como bola de nieve de algunos que son como liberales o otros como liberales de closet, les llamo yo, ¿no? Que están allá medio escondidos a punto de salir, pero bueno, el Señor proteja a la iglesia de estas Amén. corrientes, ¿no? Te voy a hacer voy a decirte algunas frases, algunas palabras, y quisiera que me respondieras lo primero que venga a tu mente, ¿sí? Lo primero no que desarrolles el tema, así, con dos o Sí. tres palabras, lo primero que pueda venir a tu mente. Esto ha sido un asunto con todos los otros lectores, ha sido muy interesante, porque es una reacción rápida, ¿no? A lo que yo te voy a comentar. Te voy a decir algunas cuantas y a ver lo primero que venga a tu mente. Primera, ordenación de las mujeres. Totalmente en contra. Venga. Reformacional. Bueno, bueno, Y a ti te lo pregunto, a todos se lo voy a preguntar. sí. Quiero que reacciones. Bueno, reformacional es mi teología, pero no la del seminario. Excelente. Fundamentalismo. Es bueno el fundamentalismo teológico en cuanto a los 5 fundamentos, Ok, pero como cosmovisión tenemos que analizar. excelente. Bartianismo. No, no, eso, con eso, ¿no? Con eso No. no me meto. No, no, digo, no, 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 No hay comentario. martianismo en contra, pues, ¿no? Pero Ya, exacto, ya es dijiste. un no rotundo también. Es un no rotundo. Muy bien. Aprit. APRIT, creo que es la oportunidad de la iglesia de unir a los seminarios. La oportunidad de que se olvide de su vida. Sí. Sagradas Escrituras. La autoridad suprema para la iglesia y nuestra regla para toda nuestra vida. Es, Muy es bien. la misma palabra de Dios. Exacto. Seminario Teológico Presbiteriano de México. ¿Qué puedo decir, hermano? No, es que es una cosa bárbara, ¿no? 140 años de Sí. formar teólogos, pastores, Ah, eh, ministros de música, teólogas también. Es una institución, realmente una institución ya de la Iglesia Nacional y que aquí está para albergar a todos y abrazarlos y recibirlos cuando quieran. Ya vamos a abrir el proceso, ya está abierto el proceso de inscripción para cuando vean este video, ya inscríbanse. claro. Eh, Tenemos grandes oportunidades para desarrollarlo, sus talentos teológicos, sus talentos de oratoria, sus talentos musicales, y nuestro seminario está listo para recibirlos porque así decimos, no para ser servidos, sino para servir. Gracias a Dios. Pastor, de veras, muchas gracias. Gracias por concederme esta entrevista. Ha sido muy, muy buena, me parece. Este, nos ha dado mucha luz al respecto de lo que es el seminario, lo que hace, tu propia postura, tu pensamiento. Podemos conocerte un poco más. Para mí era muy importante y es muy importante que la gente de la Iglesia Nacional conozca a los rectores, que sepa quiénes son, que no de oídas así, me han contado de él y tal cual, sino que los escuchen directamente. Eso ha sido muy, muy bueno. Y yo sé que esta entrevista que hemos tenido va a ser de bendición para el campo nacional y espero que de veras el Señor bendiga tu trabajo, que bendiga tu posición como rector del seminario, juntamente con todo el personal docente y administrativo del seminario. De veras, pastor, muchísimas gracias por haberme permitido esta entrevista. Hombre, pastor, muchas gracias a usted y al Ministerio de Educación otra vez. Un saludo para toda la Iglesia Nacional que nos está oyendo, que ya sé de buena fuente que sí los escuchan y que sí están viendo todos los videos. Yo mismo los sigo, entonces realmente es muy, muy importante ser
estar en este ministerio y que ustedes trabajen de esta forma. Muchas gracias por esto que están haciendo, por la difusión que están realizando y esperamos que este ministerio siga creciendo y fortaleciendo. Muchas Amén. gracias. Gracias, pastor. Gracias. Pues, amados hermanos, miren, hemos tenido esta entrevista muy enriquecedora con el pastor Raimundo Villanueva, rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Como él dijo, el alma mater, ¿verdad? La máxima casa de estudios, más bien. Y me ha dado mucho gusto entrevistarlo, ha sido un placer. Y bueno, pues llegamos al final de este episodio, de este podcast, Despierta Pueblo de Dios, a nombre de el presbítero Samuel Hernández Clemente, ministro de Educación, de su servidor Edgar González, secretario del ministerio. Les agradezco el honor de escucharnos, de seguirnos y bueno, piense que para la próxima semana tendremos a otro rector con otro tiempo para conocer otro de nuestros seminarios. Por lo pronto, yo me despido y le deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Hasta luego.